Vamos a hablar de medio acuático, de los tipos de organismos que tenemos en medio acuático, de qué factores abióticos son determinantes y luego qué adaptaciones en concreto tenemos en medio acuático. Si hablamos de medio acuático, vamos a comprender todas las masas de agua que nos encontramos en el planeta, desde las de agua salada, los mares y los océanos, que ocupan gran parte de nuestro planeta, y las masas de agua dulce también, los ríos y los lagos, ¿vale? Aunque ocupan una superficie mucho menor, también hablaríamos de ello. Y cuando hablamos de medio acuático, tenemos que distinguir tres tipos de organismos. Estaríamos hablando del plancton. Los organismos planctónicos son aquellos que viven flotando en el agua y suelen ser muy pequeñitos. No tienen por qué ser unicelulares, que pueden serlo, pero sí muy pequeñitos. Hablamos de fitoplancton y zooplancton. El fitoplancton está formado por algas y el zooplancton pues por pequeños animales. ¿Qué es lo que ocurre? El fitoplancton, que son esas algas, van a ser responsables de la presencia de oxígeno en nuestro planeta. Más o menos del 30 al 40%, incluso algo más de oxígeno que se produce en nuestro planeta está producido por las algas. Entonces son muy importantes. Esos, como decía, el plancton son esos organismos que viven en suspensión. Luego tendríamos el nécton, que serían los animales nadadores. Estaríamos hablando principalmente de peces, todos los que viven nadando. Y luego tendríamos por último el bentos, que viven sobre el fondo. Por ejemplo, sería una estrella del mar. Pueden vivir sobre el fondo, fijos a él o desplazándose por el fondo. El ejemplo sería, pues como digo antes, la estrella del mar. Esto es la clasificación que tenemos todos los seres vivos que nos vamos a encontrar en el medio acuático, en función de dónde se encuentran. Como hemos dicho antes, aquí tenemos todos los factores abióticos que son determinantes en el medio acuático. Luz, temperatura, salinidad, cantidad de oxígeno que me voy a encontrar en el medio acuático, presión, viscosidad, densidad y los movimientos del agua. Vamos a verlos uno a uno. La luz es importantísima en el medio acuático. Su presencia o ausencia va a determinar que tengo organismos fotosintéticos. ¿Y de qué va a depender la cantidad de luz que tengo en un ecosistema acuático? Bueno, de lo transparente que sea el agua, es decir, de lo turbia o clara que esté. Cuanto más clara sea, lo que va a ocurrir va a ser que voy a tener más luz. Cuanto más oscura sea, más partículas en suspensión tenga, menos luz voy a tener. ¿Qué es lo que ocurre? A medida que bajamos en el agua, voy perdiendo intensidad lumínica. Por ejemplo, si alguno ha buceado alguna vez con botella y ha bajado unos cuantos metros en el agua, ya a 30 metros hay muy poquita luz. Aunque tenga un día con claridad total, con un montón de sol. Porque el agua lo que va a hacer va a ser filtrar toda la radiación solar. De hecho, si seguimos bajando, nos vamos a encontrar una zona donde hay oscuridad total. ¿Dónde empieza esa zona? Pues depende. Cuanto más turbio sea el medio, empieza antes. Y en función de esto distingo la zona fótica, que es la zona donde hay luz. Y esa zona donde hay luz va a ser donde voy a tener organismos fotosintéticos. ¿Y por qué es importante que tenga organismos fotosintéticos? Porque los organismos fotosintéticos son los que van a producir el oxígeno. ¿Quiénes son los organismos fotosintéticos? Principalmente el fitoplancton. Y luego voy a tener una zona que es la que considero la zona afótica. La zona afótica va a ser donde no tengo luz. Como no tengo luz, no voy a tener oxígeno. No va a haber oxígeno, no voy a tener tanto producción de oxígeno, mejor dicho. Entonces, como no tengo producción de oxígeno, la cantidad de oxígeno disponible va a ser mucho menor. Va a tener que llegar de las capas superiores, donde hay luz y donde tengo organismos fotosintéticos y se produce luz. Bueno, ¿qué es lo que hacen los seres vivos en función de la luz? Pues también se adaptan. Los organismos fotosintéticos lo que hacen es se distribuyen en la altura, en el agua, pues algunos se sitúan en la capa más superficial del agua, otros a 10 metros, otros a 30 metros, y lo van a hacer en función de la cantidad y la capacidad que tengan en sus pigmentos fotosintéticos de captar energía luminosa. Ahí depende a qué profundidad nos encontremos, llega más un tipo de luz u otro. Y en función del pigmento que tengan normalmente las algas, van a estar a una profundidad o a otra. ¿Qué es lo que ocurre? Que en las zonas que sean más luminosas voy a tener más desarrollo de los organismos vegetales. ¿Y qué hacen los animales? Bueno, pues los animales que viven en zonas afóticas donde no llega la luz desarrollan, por ejemplo, bioluminescencias, es decir, capacidad de producir luz. ¿Vale? Es una adaptación. Y en cuanto a la temperatura, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en el medio acuático, como hemos dicho antes, no se van a producir cambios bruscos de temperatura. En principio, si me mantengo en la misma profundidad, la temperatura es constante. Por lo tanto, no va a variar. ¿Qué es lo que ocurre? Que tengo una propiedad muy importante. De la temperatura que tenga va a depender la cantidad de oxígeno que tenga disuelto en el agua. Y también las corrientes dependen de los cambios de temperatura. ¿Cuándo tengo más oxígeno? ¿En agua fría o en agua caliente? Cuando pongo el agua a hervir,
enseguida empiezan a salir burbujitas. Eso es porque el agua, cuanto más a mayor temperatura esté, menos capacidad tiene de retener los gases. Cuando el agua se enfría, tiene mucha más capacidad de retener los gases. Por eso, las aguas frías están mucho más oxigenadas. La temperatura es muy importante por esto, porque va a depender la cantidad de oxígeno que tenga en el agua de lo fría o caliente que esté. No solamente de eso, pero depende en gran medida de eso. También la salinidad es muy importante en el medio acuático, y la salinidad es la concentración de sales minerales que tengo disueltas en el agua. Normalmente los animales están adaptados a vivir en márgenes muy estrechos de salinidad. Si aumento la salinidad o la disminuyo, no pueden sobrevivir. Están muy adaptados a una salinidad concreta. También es algo normal de entender porque, por ejemplo, si tengo un animal de agua dulce, ese pez, por ejemplo, va a estar en agua dulce y siempre la salinidad va a ser constante. Si lo tengo en un mar, el mar tiene una salinidad constante, de un 35 por 1000. Entonces es fácil entender que va a ser así. En función de esto también puedo tener distintos tipos de animales. ¿Y qué adaptaciones tengo a la salinidad? Bueno, lo que hacen, por ejemplo, el salmón es ser capaz de regular la concentración de sales que tiene en su interior. Tiene mecanismos biológicos que permiten regular la sal que tiene en su interior. La mayoría de los peces no tienen esta capacidad y por tanto si le cambio de un medio muy salino a un medio poco salino o viceversa, no lo va a soportar y va a morir. Eso les permite a los salmones vivir en ambientes cambiantes de salinidad. Como decía antes, otra cosa importante va a ser la cantidad de oxígeno que me voy a encontrar. Hay que tener en cuenta una cosa, por ejemplo, a mayor superficie de contacto con la atmósfera del agua, mayor intercambio de oxígeno. Si yo tengo un lago que es así, voy a tener de intercambio de oxígeno solamente este trocito, este pequeño trozo con la atmósfera. Y si tengo un lago que sin embargo es así, casi todo el lago tiene superficie de contacto con la atmósfera. Por tanto voy a tener seguramente mucho más oxígeno disuelto. En el lago 2, ¿vale? En este de aquí tendré mucho más oxígeno disuelto que en el lago 1, que voy a considerarlo este de aquí. Sería otro ejemplo también. Además, cuanto más turbulencia tenga el agua, más cantidad de oxígeno tengo disuelto. ¿Por qué? Si agito mucho el agua, al agitar el agua se llena de oxígeno. Seguro que muchas veces habéis abierto un grifo, el grifo de la cocina, lo habéis abierto a tope, habéis llenado un vaso de agua y parece que está como el agua blanca. No es que esté blanca, es que he arrastrado un montón de aire y ese aire está disuelto en el agua. Si lo dejo un ratito, ese aire irá desapareciendo, irá pasando a la superficie y perderé gran parte de ese aire y se volverá transparente otra vez. Y como decía antes, la concentración de oxígeno depende de la temperatura y va a variar también con la profundidad. A altas temperaturas, lo que va a ocurrir va a ser que disminuya la cantidad de oxígeno que tengo disuelto. Lo que va a pasar es que a mayor profundidad voy a poder tener más oxígeno disuelto porque tengo aguas más frías, no por otro motivo, simplemente porque tengo aguas más frías. Ese es el único motivo por el que voy a tener más oxígeno a mayor profundidad. Tengo menos intercambio, pero tengo aguas más frías, por lo tanto tengo más capacidad de tener más oxígeno. Y es muy importante tener en cuenta que siempre la cantidad de oxígeno disuelto va a ser mayor en aguas frías que en aguas cálidas. Luego va a depender también de lo turbio que sea, de todo lo demás, pero al final tengo una cantidad de oxígeno máximo que puedo tener disuelto y esa cantidad de oxígeno máximo es mayor en aguas frías que en aguas cálidas. Otra característica importante es la presión que voy a encontrarme en el agua, la presión hidrostática. Cuando hablamos de la atmósfera, solemos decir que tenemos a nivel del mar una atmósfera de presión. Si esto sería el mar, es una montaña, ahí tendría el agua. Lo que va a ocurrir va a ser que a esta altura esta persona tiene una atmósfera de presión. ¿Por qué? Porque tiene toda una atmósfera que está sujetando sobre su cabeza. Decimos que tiene una atmósfera de presión. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre en el mar? Bueno, en el mar más o menos nuestra atmósfera son unos 1000 kilómetros, pero lo que va a pasar en el mar es que cada 10 metros que bajamos en profundidad en el mar, cada 10 metros tengo lo equivalente a una atmósfera de presión. Cada 10 metros que profundizo. Eso quiere decir que si estoy a 30 metros voy a tener 3 atmósferas de presión. Por lo tanto, cada 10 metros aumenta una atmósfera de la presión cuando bajo en el medio acuático. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que esto es muy importante para las formas que tienen los seres vivos. Pensar en otra cosa. Cuando vais en coche y subís un puerto de montaña, hay veces que el oído se hace como que se compacta o se descompacta, que se aprieta o se desaprieta.
Eso es porque si estoy subiendo disminuye la presión atmosférica, si estoy bajando aumenta la presión atmosférica. Cuando buceáis en el agua, bajáis 1 metro y con 1 metro ya os pitan los oídos, ya tenéis como presión en el oído. Pues eso es una forma en la que puedo ver esa presión hidrostática. La presión hidrostática tiene un efecto muy importante en la forma de los seres vivos. Pensar que en los fondos oceánicos puede llegar hasta 1000 atmósferas de presión. Esto es muchísima presión y los organismos tienen que adaptarse físicamente a esta presión. Por ejemplo, no sé si habéis visto, os habéis pinchado alguna vez con un erizo de mar, pero si habéis pinchado alguna vez con un erizo de mar, si cojo un erizo de mar a poca profundidad, el erizo de mar va a tener unas puntas súper afiladas y súper largas. Si ese mismo erizo lo tengo, eso sería pues a 1 metro de profundidad. Si este mismo erizo lo veo a unos 20 metros de profundidad, será tener unas púas mucho más pequeñitas, que si las toco prácticamente no pincharán. Eso es porque la presión a 20 metros impide el desarrollo correcto de estas púas. Por tanto, la presión hidrostática va a ser muy importante. ¿Qué adaptaciones tienen los organismos a esta presión hidrostática? La vejiga natatoria en peces. La vejiga natatoria, lo que hacen los peces es la llenan de aire o la vacían en función de la profundidad a la que se quieren mantener. Es una adaptación también a todo esto. Y lo que va a ocurrir también es que los peces, pues lo que van a tener en zonas muy profundas, tienen una forma muy concreta, muy tipo submarino. Es lo que consideramos a los peces como peces fusiformes. Es una forma de soportar esa presión hidrostática. También pueden ser, por ejemplo, planos con muy poquitas cavidades internas, porque las cavidades internas tienen que soportar esa presión. Todo esto va a ser adaptaciones que tienen a esa gran presión hidrostática. La viscosidad también es importante. En el medio acuático la viscosidad va a ser alta, también influye la salinidad en esta viscosidad, y esto va a hacer que los organismos puedan estar suspendidos en el agua con más facilidad, y además va a dificultar su desplazamiento. Todos sabemos que si intentamos correr en el agua nos cuesta muchísimo, porque nos ofrece una resistencia. Esto tiene mucho que ver con la viscosidad. ¿Cuál es su forma de adaptarse? Bueno, tener una forma apropiada para vencer esa resistencia al agua, y esa forma es ser fusiforme. Ser fusiforme es tener forma de submarino, sería ser como aerodinámico pero en el agua, es decir, diríamos ser hidrodinámico. Y luego la densidad también es muy importante. La densidad va a ser responsable de la flotabilidad, y como hemos ido diciendo antes, tenemos muchas formas de adaptarnos a todo esto. Organismos que flotan en el agua, que tienen una superficie corporal muy amplia, como pueden ser las medusas, eso les permite flotar en el agua. Organismos que son nadadores, como he dicho antes, van a ser fusiformes, con esa forma, vamos a decir, hidrodinámica, que les permite nadar y no obtener mucha resistencia. Y las plantas y las algas lo que hacen es tener estructuras que les permiten mantenerse flotando, también muy importantes. Mantenerse a una profundidad concreta de las algas es muy importante porque les va a permitir obtener la luz. Y tendríamos también adaptaciones a los movimientos del agua, también muy importantes. Tenemos mareas, tenemos corrientes, distintos movimientos en los ríos. Todo eso los organismos van a tener que soportar estas corrientes. Por ejemplo, si un organismo quiere nadar a contra de la corriente, tendrá que poder tener estructuras y capacidades para poder soportar estos movimientos en contra de esta corriente, y todo eso pues tiene que tener una adaptación también. ¿Qué es lo que ocurre con las plantas que son acuáticas? Las plantas que viven, por ejemplo, que crecen en los laterales del río, están parte de la planta sumergida, pues que tiene que tener, por ejemplo, tallos flexibles, que si tenga una corriente pueda flexionarse sin que se rompa esa planta. Luego, lo que voy a tener también, por ejemplo, si tengo organismos bentónicos, que son los que vivían en el fondo de un río, de un lago, de un mar, lo que van a tener va a ser, por ejemplo, como adaptación, ventosas para poder sujetarse a distintas estructuras y que las corrientes no los desplacen. En cualquier caso, siempre voy a tener que tener muchas adaptaciones que me permitan superar cualquier obstáculo que me pueda encontrar.